El suelo era un cementerio, tranquilo y abandonado, como si el universo mismo había decidido olvidar la violencia que había atravesado esto una vez orgulloso. Campo de batalla. Kite se sentó en medio de las ruinas, de mechs caídos y barcos rotos. Su espalda presionada contra el frío, irregular muro de lo que una vez había sido un poderoso nave aridiana. Ahora parecía poco más que la cáscara oxidada de un titán olvidado hace mucho tiempo. Es una vez reluciente superficie manchada por cicatrices de guerra. El aire estaba espeso de polvo, el hedor de metal ionizado colgando pesado, mezclándose con el distante y tenue olor a quemado tierra. Sus oídos se crisparon involuntariamente, mientras el viento barría el páramo, llevando consigo el mordisco agudo de desolación. Orejas largas y afiladas que ahora sirvió como el único recordatorio de ella. Herencia. Sarintari la llamaron. Gente. Una vez orgullosa raza de guerreros, quien había gobernado las estrellas. Su presencia. Un susurro en la oscuridad. Pero ahora que quedó del dominio Sarintari fue nada más que un eco que se desvanece en el universo. Incluso su nombre era una reliquia de un pasado con el que ya no se sentía conectada. Caleb cerró los ojos y la inclinó, cabeza hacia atrás contra el metal maltratado. El peso de la derrota presionando hacia abajo su pecho. Ella había estado atrapada aquí por lo que se sintió como una eternidad. Los días, mezclándose en una bruma de silencio y soledad. Sus calmas estaban muertas, señales de su gente perdidas en el vacío. Su último recuerdo fue de una batalla que tuvo, convertido en ruina en un abrir y cerrar de ojos. Su barco se rompió, sus camaradas se fueron. Eso había sido una rendición en el verdadero sentido de la palabra. Ríndete a la inevitable. El único sonido era el viento. Un susurro triste a través del hueco. Restos del otrora gran campo de batalla. Es decir, hasta que se rompió el silencio. Por un ruido fuerte, inconfundible, un rugido de motores seguidos de lo inconfundible. Crujido de algo pesado golpeando el tierra. Las orejas de Caleb se quebraron. Atención, sus sentidos agudizándose en un instantáneo. El instinto se hizo cargo, y ella estaba de pie, alcanzando su arma lateral. Eso ya no tenía ningún poder. Fue un reflejo, supervivencia, y había pasado mucho tiempo. Tiempo desde que ella había necesitado luchar por su vida. Al principio, ella pensó que era un sueño, una ilusión tal vez, provocada por el aplastante aislamiento. Pero no, el sonido se hizo más fuerte, inconfundible. Y. Luego, con un chirrido discordante, un barco descendió del cielo. Un chisporroteo. Artilugio parcheado que parecía más como un pedazo de basura que un recipiente capaz de viajar al espacio. Se estrelló a el suelo con un gemido de metal y un nube de polvo. El barco no era elegante. No fue elegante. Era una reliquia, mucho como todo lo demás en este previsto planeta. Una puerta se abrió siseando, y una figura emergió de los escombros. Un humano. Caleb parpadeó, su mente luchando por darle sentido a la vista. Su armadura era no coincidentes, improvisados de varias facciones, su rostro apenas visible debajo de un casco sucio. Lo primero que notó fue el olor, un mezcla de sudor, combustible de motor y algo. Otra cosa. Algo claramente sin lavar. El hombre miró a su alrededor con un confuso expresión, contemplando lo estéril paisaje, luego olió el aire. Olores. Como tostadas quemadas y arrepentimientos. Él murmuró para sí mismo, sacudiendo la cabeza. Kite permaneció en silencio, observando desde su escondite. El hombre no era particularmente imponente, al menos no de la manera que ella esperaba. Él era alto, pero no demasiado. Sus movimientos fueron rígido, como si no estuviera acostumbrado a su propio cuerpo, o tal vez todavía estaba. La recuperación de la franca accidente. El aterrizaje. El casco salió con un fuerte clank, revelando una cara que era áspero alrededor de los bordes. Un rostro que había
Visto más batallas que cualquier soldado. Debería. Un desastre de cabello castaño, descuidado. Y sobresaliendo en ángulos extraños, enmarcó un par de sorprendentemente brillantes ojos verdes. Bueno, dijo el hombre, mirando a su alrededor. De nuevo, su voz llevaba el tono de alguien que estaba completamente impresionada. No es el lugar de vacaciones, me fue esperando, pero bueno, es algo. ¿Verdad? Caleb oídos arrugó, la confusión creciente. Ella estaba acostumbrada a la arrogancia de su pueblo, el yo. Asurance de guerreros que llevan el peso de su imperio como una corona. Pero, este humano, este extraño, parecía. Tómelo todo con calma. Su mirada finalmente aterrizó en su escondite, y una sonrisa se extendió por su rostro mientras se le daba un saludo casual. Ah, un invitado. ¿Cómo? Delicioso, dijo. Estaba empezando a. Creo que era el único que quedaba vivo. Aquí. No sucedería que tuvieras un mapa de la galaxia sobre ti, ¿verdad? Parece que haber extraviado el mío. Por un momento, Caleb se quedó sin palabras. Ella había oído hablar de humanos, duros, resistentes e imprudentes. Hasta un fallo. Pero ella nunca había. Encontré uno como este antes. Él no tenía miedo. De hecho, parecía casi divertido. Divertido por su propia desgracia. Y eso, por razones que ella no podía del todo articulada, le daba ganas de reír. ¿Quién? ¿Lo eres? Ella finalmente lo logró, su voz todavía en desuso. ¿Y lo que se le haciendo aquí? La sonrisa del hombre se ensanchó y se encogió de hombros con indiferencia. Nombre Dane. Ex marine, actual, lo que sea. Diablos es esto. Estaba buscando un buen momento, pero parece que estoy atascado. Contigo en cambio. Discúlpame por eso. Él dio unos pasos hacia ella, sus botas crujiendo sobre los escombros. En realidad estaba esperando que pudieras ayudarme. ¿Ves? Tengo este barco, dijo, gesticulando vagamente. Sobre su hombro en los restos detrás. Él. Y está un poco bien, en llamas. Y realmente podría usar a alguien con un poco más de experiencia, parpadeó Caleb. Tu barco está en llamas. Ya no. Dijo Dane alegremente. Es más una naufragio humeante ahora. Pero bueno, progreso. ¿Verdad? Por un momento, se quedaron allí parados. Encerrado en un silencio incómodo. Caleb fue todavía tratando de procesar lo absurdo de la situación. Este humano, este guerrero, estaba claramente fuera de su profundidad. Pero él tenía un cierto encanto para él, un crudo, sin refinar, confianza que casi la hizo olvidar los años de silencio que había soportado. Por primera vez desde que había llegado. En este lugar desolado, se sintió. Algo se agita dentro de ella, curiosidad. Y tal vez, solo tal vez, algo más. ¿Y ahora qué? Ella preguntó, su voz teñido con el más mínimo rastro de diversión. Ahora, dijo Dane, rascándose la parte de atrás de su cabeza. Ahora llego a rescatarte, supongo. Caleb levantó un ceja. Rescátame. Sí, claro, dijo, con un encogimiento de hombros. Has estado atrapado aquí por ¿cuánto tiempo? ¿1 año? 2. No te preocupes. Yo soy bastante bueno en todo esto salvando gente. Cosa. Es algo mío. Ella miró fijamente, mirándolo por un momento, luego miró hacia atrás. Ante los restos de su propio pasado, su flota destrozada, las ruinas de ella. Gente. No había habido esperanza antes. Sin rescate, sin escape. Y sin embargo, aquí él lo fue. No necesito ser salvado, dijo Caleb. En silencio. Pero ella no se dio la vuelta. Bien, dijo Dane, sonriendo como el hombre que acababa de romper el universo. El mayor misterio. Puedo decirlo, pero tú sabes, es mucho más divertido salvar a la gente cuando no quieren ser salvados. Con eso, se dio la vuelta y comenzó a caminar penosamente hacia atrás, hacia el barco, murmurando para sí mismo sobre alguna reparación de motor que necesitaba terminar. Caleb permaneció inmóvil durante un momento,
observándolo. La idea de, dejando este lugar, de encontrar algo, más allá del interminable polvo y ruinas, parecía absurdo. Y sin embargo, ella lo siguió. Quizás, solo quizás, este fue el comienzo de algo que ella no había hecho. Esperado, algo que ella no estaba lista para. Pero en esta galaxia rota, era. ¿Alguna vez realmente hay una opción? El motor. Chisporroteó una, dos veces y luego tosió. Una nube de humo que podría haber sido confundido con un clima local pequeño. Sistema. Caleb hizo una mueca de dolor mientras miraba. Dane lucha con el control del barco. Panel, su rostro retorcido en una mezcla de concentración y pánico leve. Y realmente necesito un manual para esto, dijo. Murmuró en voz baja, sus dedos bailando a través de un lío de botones y palancas que parecían ser nada más que piezas decorativas de metal sostenidas, junto con una vaga idea de lo que debería funcionar. Y tal vez un barco mejor. Uno que no huele como mí. El ático de la abuela. Oh. ¿El ático de la abuela? Preguntó Khaled, ella. Voz traicionando su confusión. Dane. Le echó un vistazo. Sí, bueno, fue. O esto o una estación espacial llena. Con ratas espaciales enojadas. Tomaré esto. Gracias. Volvió a abofetear el panel. Frustración y un gemido agudo brotó de los motores. Ándale. Daisy. No me decepciones ahora. Khaled. Observé cómo se desarrollaba la escena con una mezcla de incredulidad y diversión. El humano. Dane de alguna manera había convertido los restos de un nave, una masa de metal y chispas, en un comedia de errores. Pero fue extrañamente encantador. Para alguien que se parecía a él. Pasó la mayor parte de su tiempo esquivando balas. Y matando el tiempo, seguro que tenía una habilidad especial. Por hablar con objetos inanimados. Ella había visto guerreros de su propia especie con años de entrenamiento y táctica. La brillantez se desmorona bajo mucho menos presión. Pero Dane, él simplemente mantuvo haciendo bromas. Bien, intentemos esto. Otra vez, dijo, ahora levantando una enorme llave inglesa que parecía demasiado grande para que él incluso aguanta. Esta es la parte donde miro. Como si supiera lo que estoy haciendo, pero realmente solo estoy adivinando. Caleb no pudo ayudar. Ella misma. Una risa brotó de lo profundo. Dentro de su pecho. Fue el primer verdadero risa que había tenido en años. Y por un momento, el peso del campo de batalla. Los años de soledad parecieron levantarse. Lo suficiente para facilitar la respiración. Eres diferente a cualquiera que haya conocido. Ella dijo, su voz traicionando una mezcla de admiración y diversión. Dane en pausa. Llave inglesa en el aire, y se volvió para mirar a ella. Sus ojos verdes brillaban con sorpresa, como si la idea de ser tomado en serio, nunca se le había ocurrido. Bueno, ya sabes, traté de mantenerlo interesante. Bajó la llave y le dio una sonrisa torcida. Y de todos modos, si voy a morir desolado, planeta, bien podría salir con un broma. Caleb levantó una ceja. Eso es. No es una perspectiva muy optimista. Dane, encogido de hombros, claramente sin molestarse por ella. Observación. Me gusta pensar en ello como realista. Además, ya tengo 2 planetas en lo profundo de toda esta galaxia. Cosa de rescate, y si voy a hacer fuera vivo, voy a necesitar algunos buenas historias que contar. ¿Y tú? ¿Cuál es tu historia? Ella dudó. Eso. No era que ella no tuviera una historia. Eso. ¿Era esa su historia, la que ella tenía? Vivido, fue de derrota y silencio. Eso. Era una historia que no tenía principio, no medio, solo un tramo interminable de soledad. Su gente, los Arintari, había sido una raza orgullosa, pero ese orgullo se había desmoronado ante la guerra y traición. Y ella, Kate, hija de Warriors, era la última de su especie. Pero la alegría implacable de Dane tenía una forma de sacándola de sus pensamientos, como si podría hacer palanca para liberar los pensamientos que tenía enterrado profundamente. En lugar de ofrecerle una trágica historia de ruina,
se encontró a sí misma, respondiendo con una leve sonrisa. ¿Mi historia? Supongo que soy una especie de sobreviviente. Dane asintió pensativamente, sus manos volviendo a la consola como el barco. Gimió debajo de ellos. Bueno, eso es algo. Tenemos eso en común. Por un momento, trabajaron juntos en silencio. Kite se movió hacia un lado, siguiendo sus instrucciones cuando necesitaba un segundo par de manos para arreglar el motor obstinado que se negó a cooperar. Todo el proceso se sintió más como un baile extraño que uno real. Reparar, como Dane ladraría órdenes, y Kite la seguiría, con una ceja levantada, preguntándome qué nuevo desastre que encontrarían a continuación. Y entonces, como por pura fuerza de voluntad, quizás el universo es inexplicable. Afición por la ironía, zumbaban los motores. A la vida. Bueno, maldito sea, Dane. Sed, recostándose en su asiento con un sonrisa satisfecha. Está vivo. La Margarita. Está vivo. Khaled parpadeó, mirando los controles con incredulidad. El barco tenía muerto hace unos momentos, apenas más que una ruina humeante. Y ahora parecía tararear con energía, aunque un poco demasiado. Mucha energía, como una chispa al borde de convertirse en un incendio forestal. Yo no lo haría. Celébralo todavía, advirtió Khaled, su voz pan muerto. No hemos dejado el tierra, ¿verdad? Bien, ese es el siguiente paso. Dane sonrió, sus dedos listos sobre el acelerador. De acuerdo, Daisy, vamos. A ver si no podemos sacarte del suelo. Sin más sorpresas. Él empujó la palanca hacia adelante, y el barco se tambaleó hacia arriba, gimiendo y protestando con cada centímetro de movimiento. El casco crujió y se estremeció como si no hubiera visto vuelo en décadas. Y a decir verdad, no lo había hecho. Caleb sintió que su estómago se sacudía mientras el barco ascendió, inclinándose lateralmente en un forma en que se sentía antinatural por algo. Se supone que es estable. Esto va a ser divertido, dijo Dane, con la voz casi demasiado astilla para alguien que vuela apenas. El funcionamiento de los vasos. Yo uso la palabra. Fue aterrador, Kite murmuró, apretando el reposabrazos más estrictos como el barco sumergido. Y se desvió a través del aire, de forma estricta, evitando un pedazo de escombros que vino cayendo hacia ellos. ¿Y qué no fue? Tenía que suceder. Dane reír. Resonó en su oído, su tono lleno de no molestada de diversiones. A ver, la diversión. Caleb le lanzó una mirada escéptica, pero no pudo ayudar a la atracción de la diversión en su pecho. Ella no sabía lo que era acerca de él. Este ser humano, esta temeraria, fuerte, humano imposible. Pero por primera vez en mucho tiempo, el peso de su pase, la muerte silenciosa de su gente sintió un poco más ligero. Como tal vez, solo tal vez, había una salida. El barco gimió. De nuevo, pero esta vez fue más como un suspiro de satisfacción. Kite miró en Dane, que estaba murmurando para sí mismo. Y ajustar el sistema de navegación. Completamente ajeno a la caótica. La danza fue la realización en el aire. ¿Ahora? Ella preguntó, incapaz de ocultarla curiosidad. Dane sonrió. Ahora volamos. Y usted sabe, tal vez tratar de no morir en el camino. ¿Suena bien? Caleb no pudo ayudar. Ella misma. Ella soltó una risa suave. La primera risa verdadera en semanas. Creo que puedo. Maneja eso, dijo ella. Genial, Dane. Respondió, mostrando una sonrisa que era a la vez salvaje e infeccioso. Aguanta, entonces. Va a ser un viaje lleno de baches. Con eso, el barco atravesó el cielo, y por la primera vez desde que su mundo había desmoronado, Caleb sintió que algo se movía dentro de ella. Esperanza. Lo más extraño, lo más cosa extraña que ella había conocido. Las estrellas se extendían ante ellos, interminables. Y brillando, un mar de posibilidades. Eso Kite nunca se había atrevido a imaginar. El barco, Daisy,
como lo había hecho Dane. Cariñosamente apodado, ahora volaba sin problemas. A través de la negrura del espacio. El salón maltratado ya no es un símbolo de ruina, pero de improbable supervivencia. Dane se sentó al timón, con las manos firmes. A pesar del caos que habían dejado atrás. Una leve sonrisa tirando de sus labios. Ellos había volado fuera del mundo muerto. Atmósfera hace horas, y ahora estaban a la deriva en el vasto silencio del espacio. El barco, a pesar de toda su gloria de mosaico, todavía se mantenía unido. Y así Caleb se encontró mirando por la ventana gráfica, incapaz de sacudirse la sensación que tenía. Cruzó a otro mundo, uno que ella no lo había creído posible. El horizonte de el espacio ya no parecía tan lejano. Se sentía accesible. ¿Y ahora qué? Ella preguntó, con la voz suave, como si la enormidad de su escape seguía siendo hundiéndose. Dane la miró. Su sonrisa convirtiéndose en algo más reflexivo, más sincero. Ahora, bueno, ahora. Averiguamos a dónde ir a continuación. Tenemos toda la galaxia a nuestro alcance. ¿Verdad? El universo no tiene exactamente una política de devolución. Caleb se rió, el sonido aún extraño para sus oídos. Ella no se había dado cuenta de cuánto se había perdido. Eso, el calor que había comenzado en ella. El pecho comenzó a extenderse. Este humano extraño, desaliñado e imprudente, había hecho lo imposible. Él la había salvado. Pero más que eso, él le había mostrado una diferente forma de ser. En los restos de su pasado, donde el peso de responsabilidad y las ruinas de ella. La gente la había enterrado, él la había presentado. Ella a una nueva forma de vivir con humor, resiliencia, y sobre todo, con esperanza. Ella se recostó en su asiento, doblándola brazos mientras dejaba que el zumbido del motor llena el silencio. Sus orejas afiladas se contrajo, captando el silbido ocasional del sistema de soporte vital del barco. El zumbido de los motores era extrañamente reconfortante, como una canción de cuna que prometía que sigue siendo algo por lo que vale la pena luchar. Entonces, dijo después de un momento, ¿dónde nos vamos? No me imagino que tengas un destino preciso en mente. Dane se volvió en su asiento, arqueando una ceja. Oh, apuesto a que sí. Hay esta pequeña lugar llamado Roxhaven. Perfecto para un pareja de aventureros náufragos. Genial. Comida, compañía cuestionable, e incluso estándares de higiene más cuestionables. ¿Qué más podríamos pedir? Torres Haven. El nombre sonaba como un bar de buceo. En un rincón de la galaxia nadie realmente me importaba. Pero para Khaled, sonaba como algo que no había tenido en mucho tiempo. Una elección, una oportunidad, algo real. Eso suena encantador. Ella dijo. Su tono seco pero juguetón. Ella no estaba seguro de lo que la intrigaba más, su palabras o la facilidad con la que hablaba. Ellos. ¿Y cómo planeas exactamente llevándonos allí? Bueno, te imaginé. Podría ayudarme con eso, dijo Dane, empujando un panel de la consola con el codo. No soy exactamente un navegante. Soy más de un vamos a ver a dónde nos lleva esta cosa tipo de hombre. Caleb levantó una ceja. Eres un piloto que no puede navegar. Y me gusta pensar en mí mismo como un creativo piloto, dijo Dane, su sonrisa se ensanchó. Sabes, tomo la ruta escénica. Para un momento, ella lo miró fijamente, tratando de evaluar si hablaba en serio. Pero su sonrisa nunca flaqueó, y algo en su pecho retorcido, una sensación cálida, como el comienzo de algo largo. Atrasado. Eres imposible, dijo ella, con un movimiento de cabeza, aunque la sonrisa en su rostro era genuina. Imposible es mi segundo nombre, dijo, con un guiño. Excepto, ya sabes, que no es. Pero debería serlo. Las bromas ahora se sentían naturales. El humor que alguna vez había parecido un mecanismo de defensa por parte de Dane, ahora actuando como pegamento. Eso los mantuvo unidos. El humor no era solo una distracción.
Fue un live. Fue cuando el barco cayó fuera del hiperespacio, dando tumbos hacia adelante con lo repentino de una piedra caída, que los pensamientos de Cale se volvieron más serios. Ella podía sentir la gravedad de la situación tiraba de ella una vez más. Ella había estado tan seguro de que el último capítulo de su vida se había escrito. Pero ahora, con esta alianza inesperada, con humano ridículo que de alguna manera lo hizo todo, se sentía posible, se dio cuenta de que había más para su vida que para sobrevivir. Allí fue una oportunidad para vivir, para ir más allá de las ruinas de su pueblo y las expectativas. Ella había estado cargando durante tanto tiempo. Entonces, ella preguntado después de unos momentos de reflexión. Silencio, ¿cómo manejas esto? ¿Optimismo? Es diferente a todo lo que he visto antes. Dane la miró. Su expresión se volvió sombría para él. El más breve de los momentos. Entonces, tan rápido como apareció, la sombra desapareció, reemplazado por su sonrisa habitual. ¿Optimismo? No, no tengo eso. Acabo de tener la terquedad. Y el mundo es mucho mejor lugar si puedes reírte de él. ¿No crees? Por primera vez, Caleb entendido a qué se refería. El mundo, el universo. Se fue un grande, desordenado lugar. Pero no hubo ningún uso de luchar contra ella. Con la amargura. Tal vez, solo tal vez, el único forma de la cara se fue con un poco de humor. Y un montón de la terquedad. Creo, ella dijo lentamente, que puedo empezar a entender que. Bueno, Dane dijo, su voz de luz, como él. Dio la vuelta a la consola. Entonces estamos. Listo para cualquier cosa. Cualquier cosa. Usted oye. Yo. Caleb le observé por un momento. Él. La terquedad de la que habló no era la arrogancia o ingenuo. Fue un duro rasgo nacido de sobrevivir a un mundo que, a menudo era demasiado grande, demasiado roto y demasiado indiferente. Y fue eso muy terquedad que le había permitido. Sácala de las profundidades de ella. Desesperación por hacerle creer que allí era algo más allá del horizonte. Las estrellas brillaban fuera de la ventana gráfica. Distante y fría, pero llena de promesas. El universo, con toda su inmensidad, no. Longer parecía tan indiferente. Y por primera vez en años, Caleb no. Siéntete solo. Ella no era solo una sobreviviente. Ella era algo más. Algo que por primera vez se sintió. Como Ope. Una esperanza que ella ya no era. Listo para dejarlo ir. Entonces, ¿a dónde ir después? Ella preguntó, su voz clara, sus ojos bailando con la misma curiosidad que Dane parecía llevarlo a donde quiera que fuera. La sonrisa de Dane se ensanchó. Donde quiera que. Quiero, Kite. El universo es nuestro patio de recreo ahora. Y con eso, los dos de ellos voló hacia el infinito. Tramo de estrellas juntas, listas para enfrentar lo que viniera después, sabiendo que tenían el uno al otro. Fue un nuevo comienzo, un principio que ninguno de los dos esperaba. Pero ambos se lo habían ganado. Y para Caleb, eso fue más que